gracias por continuar. Seguimos en Noticias Sin Límite. Los titulares de la prensa nacional este lunes, el mitin de Andrés Manuel López Obrador en contra de las reformas propuestas por Enrique Peña Nieto, es lo que se destaca en la prensa nacional. Y bueno, pues hay otras notas también, porque como para dudar de todo, ahora resulta que un empresario era consejero de seguridad en el país, quien por un lado dizque vigilaba la Procuraduría General de la República y por otro era nada menos que un proveedor que recibía millones de pesos por sus servicios. Vamos a los ojos de quien estamos nuestro andar por esta nuestra república. Y para seguir con la madeja que enoja e irrita, otra vez nos dicen que hay corrupción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde ahora se dice, se facilita la trata de personas. Denuncian colusión de empleados de migración, de aerolíneas y de policías. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador ahora ya le saluda a Enrique Peña Nieto en su mitin, ya lo llama presidente y le dice y le exige que vaya a una consulta nacional sobre energéticos y aclara: me dirijo a él porque es una emergencia para el país. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se unen precisamente contra las reformas. Rubén Núñez, líder de la sección 22, estuvo en el templete, ofreció seguir su lucha y fue ovacionado. Por cierto, miles llegaron en cientos de camiones de lujo, cuya renta cuesta por ahí más o menos como 18,000 pesos. Así llegaron los maestros a las manifestaciones. Como otra señal de atención se imprime en la prensa nacional que son las normales de los maestros, las normales rurales, son semilleros de activistas, y se dice que solo el 33% de quienes pasan por ahí son capaces de dar clases, los demás a unirse a la batalla social en nuestra república. Por los desastres habrá ajuste al presupuesto, llama el presidente a los gobernadores a inventariar daños para la reconstrucción. Dice allá en Culiacán que Manuel dejó pérdidas por $200 millones, aún incuantificable lo que sucedió en Acapulco. En fin, la bolsa del Fonden de seguro se queda corta. Pero ¿qué más nos dice la prensa nacional? Vamos a ver el periódico Reforma. Al tiempo que era consejero ciudadano para vigilar la Procuraduría General de la República, el empresario Alejandro Puente Córdoba hacía negocios con la propia dependencia. Esto ocurrió en el tiempo de gestión de Marisela Morales al frente de la Procuraduría. Ya iba a decir yo, en el tristemente célebre espacio de Marisela, pero todavía no le asegura nada. Ya la veremos algún día tras los barrotes. Eso dice la gente que vive cercas. Llega apoyo, pero se queda en bodegas. Aunque la ayuda llega a ese puerto, la excesiva nubosidad ha impedido trasladar los víveres a poblados de las zonas montañosas, allá en Guerrero, que sigue incomunicado tras el paso del ciclón Manuel. Acechan asaltantes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También bandas de asaltantes acechan a transportistas que salen de las aduanas del Aeropuerto Internacional, los agarran ahí cercas y hacen su milagro, porque se hacen llegar a su bolsillo millonarios atracos. En la columna Templo Mayor, seguramente Enrique Peña Nieto quedó encantado con la manifestación que ayer encabezó Andrés Manuel López Obrador, y bueno, no tanto porque le guste ver a toda esa gente protestando contra sus reformas, sino porque el tabasqueño finalmente lo reconoció como presidente de la República. Desde el templete, López Obrador le planteó a Peña Nieto llevar a cabo de la mano con el Poder Legislativo una consulta nacional para saber si la población está de acuerdo o no con la reforma energética. Por supuesto, se ve difícil que en Los Pinos atiendan la solicitud de Andrés Manuel López Obrador, pero seguramente ya le agradecieron haber tenido con el mandatario una deferencia que jamás la tuvo con Felipe Calderón. Habrá quienes digan con justa razón que López Obrador
no es quien para certificar cargos públicos, pero sea como sea, no deja de ser significativo este hecho. Vamos ahora al periódico El Universal. Agentes de migración, empleados de aerolíneas, policías federales, todos ellos forman parte de una red de trata que opera precisamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de acuerdo con organizaciones civiles y estudiosos del tema. Bajo reserva es una columna. El fundador del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, enlaza los hilos necesarios para retomar su papel clave en la vida interna de la organización, que en la primavera del próximo año renovará su dirigencia. El ingeniero Cárdenas asegura a su círculo cercano que forma filas con aquellos perredistas que ven su agrupación y en particular al dirigente Jesús Zambrano muy cerca del gobierno por la vía del Pacto por México y con riesgo de perder espacios políticos ante el activismo de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de regeneración nacional. El ingeniero cabalga de nuevo, se une a la lucha de izquierda. El periódico Milenio, ¿qué nos trae? Milenio nos trae: después del desastre habrá un ajuste al presupuesto, pide el presidente Enrique Peña Nieto. Dice que hay que destinar a la atención de las emergencias, como el Fonden, que cuenta con 12,000 millones de pesos para los estados afectados por Ingrid y por Manuel, pareja infernal que nos visitara la semana pasada a nuestra república. La columna trascendió, nos dice: más allá de algunos jaloneos, no habrá sorpresas en el Congreso, y entre el 10 y el 20 de octubre serán aprobadas las reformas política, energética y hacendaria, promovidas, la primera por el Partido Acción Nacional y el PRD, y las otras dos por el presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de las crisis causadas por los huracanes Manuel e Ingrid. En Los Pinos y en el seno del Pacto por México, las negociaciones no se suspendieron. Sus integrantes afinan los últimos detalles. Las tres contarán con votos de legisladores de todos los partidos y se garantizará, dicen, una amplia legitimidad. Vamos al periódico Excelsior. Solo el 33% de los egresados de las normales públicas demuestra un nivel aceptable en el desempeño frente a los grupos. Las normales, semilleros de activistas, dice el Excelsior en su primera plana a 8 a 6 columnas. Merkel obtiene tercer mandato en su historia. Alemania, la primera potencia económica de Europa, decidió el día de ayer poner en manos de la canciller Angela Merkel, durante los próximos 4 años, el futuro del país, también el de la Unión Europea, al otorgar el triunfo a la Unión Cristiano-Demócrata, el partido que ella preside desde hace 13 años. Dígame usted si no vale la pena una mujer en la presidencia de un país. Alemania nos dice presentes. En la columna Frentes Políticos dice: de frente a la realidad, Enrique Peña Nieto inició la reconstrucción del país junto con su equipo de colaboradores tras el paso de Ingrid y de Manuel. Lamentó que no haya esperanzas de encontrar sobrevivientes allá en la comunidad de La Pintada, donde una luz sepultó a cerca de 68 personas. Es de tal grado la afectación que el poblado entero será reubicado en otra zona. La ayuda de los mexicanos hará renacer a la nueva Pintada. El gobierno federal, eso sí, debe ir a fondo en la investigación que se anunció en torno a la actividad de protección civil bajo el mando de Luis Felipe Puente Espinosa y de un personaje que ya para nosotros es siniestro, como José María Tapia, director del Fondo de Desastres Naturales, que es cliente selecto de los casinos de Las Vegas y que en pleno desastre de estos meteoros, él estaba jugando a manos llenas con dólares. Sabrá de dónde los agarraría. Esa es cola mía. La Jornada. Andrés Manuel López Obrador exige a Peña una consulta nacional sobre energéticos. Se ajustará al gasto del 2014 para ampliar y para paliar los desastres, dice Peña Nieto. Con rotundo triunfo
Merkel consigue su tercer mandato. Vámonos a La Razón, el periódico La Razón. Andrés Manuel y la Coordinadora Nacional de Trabajadores se unen contra las reformas. Hay un éxodo de familias con hambre y sed en la Sierra de Guerrero. Y en su columna Rosones, en este periódico dice: quien demostró sus buenos oficios diplomáticos este fin de semana fue el canciller José Antonio Meade, al viajar a Nueva York para explicarle personalmente al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, los motivos de la ausencia del presidente Enrique Peña Nieto. De allá vienen apoyos para nuestras demandas en estos momentos. Bien, pues con esta nota le agradezco el que estemos dando este viaje por la prensa nacional. Vayamos ahora a la prensa local y para ello le pido a usted un momento de mensajes contacto hoy y regresamos con lo que pasa en Durango.